Bien, continuamos. Esto es México Vive. En los medios de comunicación procuramos durante todo el año hablar acerca de cuestiones de salud. Precisamente para eso están los días D, para informarnos, pero sobre todo para prevenir. Viene uno muy importante que tiene que ver con el cáncer de pulmón. Hablemos con el experto, el doctor José Manuel Mier Odriozola, cirujano de tórax, especialista precisamente en cáncer de pulmón. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Con mucho gusto de estar contigo y con tu auditorio, Alfredo. Muchas gracias. ¿Por qué se genera el cáncer de pulmón? ¿Cuáles serían las principales razones, doctor? Mira, el cáncer de pulmón sería una enfermedad rara si el cigarro no existiera. El 85% de los cánceres de pulmón tienen como antecedentes ser fumadores, de tal suerte que el tabaco es hoy en día pues la causa principal de esta y de otras muchas enfermedades, como ustedes saben. Hablar aquí de algo muy importante. ¿Qué tiene el cigarro? ¿Por qué es tan malo, doctor? Me parece importante entenderlo. Mira, el cigarrillo normal que conocemos todos es un cigarrillo que lo que hace es quemar tabaco, ¿no? Es una obviedad, pero creo que vale la pena la explicación. A la hora de que se quema el tabaco, se genera una combustión que echa en el ambiente 7,000 sustancias sólidas tóxicas para el organismo. De esas 7,000 sustancias, tenemos al menos 75 reconocidas como productoras de cáncer por sí solas. De tal manera que, pues evidentemente, el consumo repetido y por muchos años de estas sustancias, pues puede acabar generando un cáncer, en este caso de pulmón, pero pues también puede ser de otros órganos, por supuesto. Sumarle además que hay personas que trabajan en espacios en donde per se contaminan por algunos otros químicos, sumarle que vivimos en una de las ciudades más contaminadas del mundo y sumarle además ahora hasta la ceniza del volcán, doctor. Es correcto. Mira, desde el año 2013 la Organización Mundial de la Salud determinó que el vivir en una ciudad con altos índices de contaminación es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Entonces, fíjate, por ejemplo, los fumadores que viven en Ciudad de México, pues ya tienen dos factores de riesgo, es decir, el fumar y el vivir en una ciudad contaminada. Y ahora que estamos de moda con el tema del volcán, también las emisiones volcánicas emanan algunas sustancias carcinógenas per se. En concreto tenemos dos muy bien reconocidas, que es el trióxido de titanio y el asbesto. Estas dos sustancias producen cáncer de pulmón y de pleura, de tal suerte que pues evidentemente la gente que está hoy viviendo en Puebla, en el Valle de México, etcétera, pues tiene un factor de riesgo para este tema. No, y además imagínate las personas que son fumadoras pasivas entre esposas o esposos, claro, hijos, una situación muy complicada. Háblame acerca, perdóname doctor, del cáncer de pulmón en términos de diagnóstico. ¿Cómo andamos en ese sentido? Mira, México mueren aproximadamente unas 8,500 personas de cáncer de pulmón al año. El drama de esto es que la inmensa mayoría de los pacientes que se diagnostican en una etapa tardía. El cáncer de pulmón, como otros, se divide en etapas, 1, 2, 3 y 4, siendo la 1 la temprana y la 4 la más tardía. Desafortunadamente, más del 80% de los pacientes los diagnosticamos en etapas 2, 3 o 4. Esa es la tragedia, porque el cáncer de pulmón es curable si se trata adecuadamente y en una etapa temprana. Nosotros promovemos el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón porque sabemos, y en nuestra clínica así lo hacemos, que los pacientes en etapa 1 los operamos con cirugía de mínima invasión y estos pacientes tienen una probabilidad del 95% de curación. Entonces, ahí la importancia de un diagnóstico temprano, de prevención, de información a la sociedad. Por eso estos espacios son de tanta importancia para nosotros. A manera de resumen, doctor, yo tengo entendido que para proceder, bueno, obviamente se tiene que hacer una serie de estudios, pero prácticamente podemos hablar acerca de tratar de aminorar el tumor o la parte afectada, y si se puede intervenir quirúrgicamente, hacer cuestiones de quimioterapia, radioterapia, algunos otros un poquito más avanzados, anticuerpos monoclonales, etcétera, pero lo que quiero llegar es la posibilidad de un trasplante de pulmón, que no deja de ser un tema fascinante, doctor. Mira, yo por muchos años hice trasplante de pulmón en Barcelona y en Madrid. Desafortunadamente, el cáncer de pulmón no es una indicación para trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar se utiliza en otros diagnósticos. El cáncer de pulmón hoy no es indicación para cáncer de pulmón, para trasplante de pulmón. Fíjate qué difícil, es que
Perdóname, nada más Claro, pero decir que es importante porque las personas no pueden confiarse como decir, bueno, total, en algún día me ponen otro pulmón y punto. No es así. no, no es así. Lo que sí pueden hacer es detección temprana. Todos aquellos sujetos mayores de 50 años y más y fumadores de más de 30 paquetes al año son candidatos a hacerse una tomografía de tórax al año. La tomografía de tórax es como el papanicolau de las mujeres, como la mamografía para la mama, como el antígeno prostático para los hombres. Es Ujú. decir, sí hay un método de detección temprana. Ok, ¿es invasivo ese método, doctor? No, no es para nada invasivo, es un estudio de radiología que demora máximo 5 minutos, es un estudio muy, muy rápido y que nos aporta muchísima información. Ahí es donde nosotros podemos detectar los cánceres en etapa temprana y curarlos con cirugía de mínima invasión. Fíjate esta pregunta, Doc. ¿Te ha pasado en tu amplia experiencia tener un caso de cáncer de pulmón con personas que nunca han fumado y que sea simplemente por contaminación ambiental en México, que tampoco hayan estado expuestas a asbesto y esto que me Sí, sí, mencionabas? sí, ¿Sí? sí me ha pasado, no es tampoco una rareza, sobre todo en México que todavía hay una exposición alta a la biomasa. ¿Qué es esto de la biomasa? La biomasa es cuando se quema carbón o leña. Todavía en México, en muchas poblaciones, en muchos sitios, se cocina con carbón y con leña. La inhalación de estos humos, pues también es un factor de riesgo importante. Y por supuesto, pues los fumadores pasivos. Claro que hemos tenido pacientes cuyo único antecedente es haber sido fumadores pasivos. Recordemos que de la inmensa mayoría de cáncer de pulmón que se presentan, hasta el 15% de estos pacientes eran fumadores pasivos. ¿Qué tanto afecta, doctor? Checa esta pregunta que suena bien dominguera, la verdad, pero es más importante. ¿Qué tan difícil o qué tan afectado puede resultar una persona por hacer carne asada constantemente ahora que hablas del carbón? Mira, si el sitio está bien, o sea, si es en exteriores, es decir, está bien ventilado y no es un sitio cerrado, pues no hay mayor problema en realidad. O sea, esto me lo han preguntado mucha gente, ya sabes, en el norte, en Monterrey, Claro, claro. Chihuahua, que hacen que hacen tanta carne asada. No pasa nada, siempre y cuando sea al aire libre. El problema es que todavía en México, en algunas poblaciones, sobre todo rurales, se cocina con leña y carbón en cocinas interiores y poco ventiladas. Ahí es donde está el problema. El asar una carne los domingos con tus cuates realmente no es una cosa peligrosa. Perfecto. Para cerrar, y perdóname, no me sé el término, pero sé que ahora se está hablando mucho acerca no solo de, claro, curar algunos casos de cáncer, sino también ver a la larga cuántas personas reinciden después de años o décadas y vuelven a caer en una situación de cáncer. ¿Cómo le llaman Es y qué tanto se correcto. presenta en pulmón? Sí, cuando diagnosticamos un cáncer, el que sea y en la etapa que sea, se ha de seguir durante por lo menos 5 años. Nosotros cuando operamos una persona en etapa 1, por ejemplo, que ya lo operamos con robot y quedó curada, etcétera, etcétera, lo tenemos que seguir al menos 5 años. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un pico de reincidencia. Ok. Sabemos que hay un pico importante a los 18 meses y a los 36. Por lo tanto, cada 6 meses lo seguimos con tomografía y o con estudio de PET. Esos son los estudios de seguimiento que hacemos, mínimo 5 años. Doctor, siempre es un placer platicar contigo. Gracias por tu tiempo y que tengas buena semana, doctor Mier. Cuídate. Un placer, Alfredo. Buenas tardes.